Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. Aunque Sarina se recibió de azafata, durante años buscó infructuosamente la forma de hacerse un lugar o simplemente de tener una posibilidad. Trabajar de lo que había estudiado era su objetivo. Sin embargo, al cabo de un tiempo sintió que comenzaba a ser inútil insistir y sencillamente, de a poco, fue dejando atrás esa etapa. Si bien tuvo un acercamiento al mundo de la canción de pequeña, nunca pasó nada serio. La música llegaría entonces para sanar heridas, acompañar una nueva etapa e iniciar un camino que aún no parece tener techo dentro del mundo de la música tropical. Pablo Paredes fue quien vio en ella el carisma y el potencial que evidentemente andaba buscando para el armado de una banda basada en el ritmo y la cadencia de la cumbia santafesina, y no fue hasta después de algunos años de mucha insistencia que logró convencerla. El caso de Saribán es el de un grupo de cumbia con fuertes posibilidades de trascender más allá de las fronteras de la provincia. Para eso trabajan, y a esta altura de los acontecimientos, no parece ser un sueño imposible de alcanzar. No, la verdad que yo digo, como que soy como el nene que le faltó a mi papá, ¿viste? Todas mujeres le tocó, pobre. Siempre me gustó mucho, bueno, en el barrio eran todos nenes, entonces siempre estuve rodeada de hombres, jugando a la pelota, jugando a juegos de hombres. Y no sé por qué se me ocurrió el Industrial 4 y cuando me enteré cómo, yo no tenía ni idea cómo era el colegio y que me comentaban que había electricidad, electromecánica, y yo dije, no, bueno, quiero ir ahí. Y fue muy lindo porque también pude compartir mucho con mi papá porque cuando él tenía que hacer alguna instalación eléctrica, yo iba con él. Entonces eso fue muy lindo, poder compartir eso con mi papá. Es más, a veces hasta faltaba el colegio para ir a ayudarlo a él. A mí me encantaba, era como que me enloquecía. Bueno, los empalmes, todo. Por ahí hay cosas que ya no me acuerdo, pero, por ejemplo, cuando me fui a vivir a Buenos Aires me sirvió un montón. O sea, si yo no hubiera aprendido eso, no tenía que estar llamando a alguien que me ayude. No, arreglaba todo sola. Y hoy en día, por suerte, tengo la facilidad de que si se rompe algo de mi casa, lo arreglo yo y si ya se me queman los papeles, papi, ¿podés venir? Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Mi papá canta mucho Cacho Castaña. Sí, y mi papá aparte canta, sabe cantar. Nunca se presentó a ningún lado, pero sí. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Eso. Y cuando necesito un empujoncito, la canto a gritos, para que me escuche. Y el desenlace llega, me va a hacer emocionar. Me pasé la vida imaginándote. No es momento para ser cobarde. Sí, a mí siempre me gustaron. Y también yo lo vi por el lado de ayudar a la gente. Uno dice azafata y es como que piensan que, no sé, que es una persona que te da una atención arriba de un avión, que sería como una moza, ponele. Pero en realidad si pasa algo arriba de un avión, la persona que te sirve el café tiene que estar preparado para eso. Y siempre me gustó por ese lado, de ayudar a la gente. Me han pasado situaciones en mi vida que
no sé, de tener una persona, estar trabajando en un bar y tener una persona con un preinfarto. Y yo ya había estudiado azafata y gracias a Dios pude darle una atención. Después una situación muy fea también, que también pude ayudar. Entonces yo creo que también mi destino estaba por ese lado. Si bien después no pude ejercer, lo tomé por ese lado, de ayudar a la gente. Fue como de muy chica, yo no sé si fue por ir al Salesiano o que mi mamá también desde chica nos enseñó. Me acuerdo que cada 2 meses, y cuando uno es chico obviamente la ropa, creces muy rápido y la ropa ya, donar ropa, siempre dar cuenta de que cuando uno puede ayudar a los demás, hay que ayudar. Y la verdad que fue muy lindo. Yo elegí porque tenés diferentes cursos. Tenés algunos que son más cortos, otros más largos. Yo elegí el que dura 2 años, que te enseñan también cosas relacionadas para piloto. Si bien no es para ser piloto, sino como para poder ayudar en el caso de que se necesite. Cosas de clima, un montón de cosas que está bueno porque era para que uno esté un poco más completo. Lo que fue el curso muy lindo. Lo más lindo era cuando eran las prácticas, nos llevaban a acampar, no me acuerdo a dónde íbamos, pero era todo el tiempo hacer simulacros de situaciones. Simulacro de incendio, simulacro de si alguien se quebró, simulacro de todo. Después íbamos a Ezeiza, que ahí hay unos aviones abandonados, a hacer también los simulacros. Nos teníamos que colgar del ala, cómo agarrar a las personas con las piernas, si es que no hay tobogán, porque hay algunos aviones que no tienen, otros que sí, otros que no, entonces te preparan para todo. Después había ciertas personas dentro del avión que tenían que simular que era una persona en shock, una persona que le pasaba esto, y todo el tiempo te preparan para ver si está esa situación, que vos puedas, que no te bloquees. Más teórica que práctica. Y en la teoría veíamos diferentes tipos de personalidades, cómo ser líder. Vos imaginate que si pasa algo arriba de un avión, las azafatas o el comisario a bordo tienen que ser líderes, porque no puede pasar, obviamente siempre va a haber una persona en el avión de algún pasajero que puede ayudar, que siempre suelen ser los que están en la salida de emergencia. Por eso los que se sientan ahí tienen que aclararles de que si en el caso de que pasa algo, esas personas tienen que estar ayudando a la tripulación. Diferentes personalidades, cómo ser líderes, inglés aeronáutico, ¿qué más? Bueno, en el caso de aprender diferentes materiales, qué puede ser explosivo, qué no, un montón de cosas. Hacemos la señal y está el audio que te va diciendo tú. No puedo ponerme seria, aparte menos seria yo. Sí, volví, traté de poder entrar. Antes de volverme, obviamente empezar a mandar currículum a diferentes aerolíneas y me volví para probar acá. 2013. Yo me fui en el 2013. ¿Vos ya sabés que querías volver? No, en realidad yo no quería volver. Pero bueno, en ese momento era por ahí un poco más fácil lograr tener un trabajo con aerolíneas, con alguna aerolínea desde acá, porque bueno, por ahí ver si conocíamos a alguien. En ese momento yo pensé que era un poco más fácil acá, desde Río Gallegos. Y no pude, estuve 3 años, iba a Buenos Aires, Aeroparque, a entregar currículum, salía llorando. Fueron como muchas frustraciones, hasta que llegó un punto que yo dije, doy vuelta a la página y acá cierro el ciclo. Ya está. No quería más era como una herida que estaba constantemente abierta. Era lo que yo me quería dedicar, lo que quería ejercer y no pude lograrlo. Siempre fui una persona de que si me pongo algo acá lo tengo que lograr porque si no soy lo más densa que hay y no pude. Entonces llegó un punto que me costó muchísimo, fueron 3-4 años de sanarme a mí misma, de sanarme, de decir, bueno, ya está. La primera propuesta, yo fui a un cumpleaños y ya era tarde,
y me animo, pues tomé coraje, literalmente, y me animo a cantar un karaoke y bueno, y en ese lugar estaba Pablín Paredes, y me acuerdo, eran ya como las 6 de la mañana, vos y yo vamos a tener una banda, ¿sí? ¿Viste esas conversaciones que vos decís, bueno. Pasa un año y él trabajaba en el hospital y me lo cruzo ahí. ¿Vos te acordás? No, yo no me acordaba. Che, ¿qué te parece si la banda? No, yo no me animaba, yo no me imaginaba arriba de un escenario, no me imaginaba cantando al frente de gente, y le dije que no. Y después de 2, 3 años me vuelve a hacer la propuesta y le digo que sí, que fue en el 2017. Lo terrible del mar es morir. En realidad no tenía nada armado. Todavía no él siempre tuvo la idea de hacer una banda de cumbia santafesina, pero no tenía nada armado. Me acuerdo que la primera propuesta que me hizo fue para la banda de salsa, para Expreso Cubano. Y yo digo, no, yo no había escuchado nunca salsa, no. Y cuando yo le digo que sí, me acuerdo que el primer ensayo éramos Pablín, Mini, que es el que toca los timbales, un acordeón, no, ni acordeón, no, había teclado, me parece. 3, eran 3, 4, como para probar a ver qué onda. Y ahí Pablín se encargó siempre ahí empezó a buscar a los músicos, empezó. Y bueno, y ahí arrancamos a ensayar y nada, y a mí mucha vergüenza, yo no. Y hasta el ensayar me daba vergüenza. Feliz, y yo creo que apareció en un momento que yo digo que por algo siempre pasan las cosas, apareció en un momento que yo lo necesitaba. No pensé que me iba, es como que Saribán me terminó de sanar heridas que yo tenía, o por ejemplo, si bien yo sentía que ya había sanado mi frustración sobre Azafata, había días que me replanteaba, yo digo, ¿por qué? Si yo me preparé, si yo estudié, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar trabajando de algo? Si bien siempre siempre me gustó trabajar, pero yo quería trabajar de lo que yo había estudiado, de lo que yo amaba, de lo que a mí me gustaba. Y es como que Saribán me terminó de sanar. Es como, siempre me gustó la música, pero yo nunca me imaginé. Nunca me puse como objetivo decir, che, yo algún día quiero tener una banda. Me imaginaba cuando era chico, me acuerdo que mi mamá me llevaba al SEMCO y yo miraba las bandas y me imaginaba ahí arriba. Pero nunca lo tuve como una idea. Y apareció Saribán y me terminó de sanar completamente. Y hoy en día es mi prioridad en todo. Aparte de mi familia, ¿no? Obviamente. Y nuevamente llegó Saribán. Yo también te extraño, también me desvelo viendo nuestras fotos y videos. Yo también te pienso cada vez un poco más, y tu boca, imagino que comienzo a besar. De los besos que te di, amor, ¿a cuál de todos ellos? Hasta el día de hoy, al principio no la pasó bien. No, te juro, no la pasó bien. Las primeras canciones, sí, es como que no sé si es no pasarla bien, pero no, mucho nervio, la espalda, no sé cómo empieza a transpirar. Empiezo con las manos, unos nervios tremendos. Lo que siempre me dijo mi papá me dice, si vos estás nerviosa, si vos estás, o lo que sea, enfócate en no demostrarlo. Sí, así. Yo siempre le decía a él que yo quería que la gente la pase bien. Y si yo entro mal, entro nerviosa, no voy a hacer que la gente la pase bien. Entonces yo tengo que poner lo mejor de mí. Y por ahí tengo la espalda que está totalmente húmeda, pero bueno, siempre acordarme lo que me dice mi mamá, lo que me dice mi papá, los chicos lo que me ayudaron como para ir superando esas cosas. Y hay en cierto show que estoy peor, que estoy más nerviosa que lo normal, y están los chicos ahí dándome ese empujón todo el tiempo.
también unas cosas que siempre me quedó, estudiar canto, por ejemplo. Muy pocas veces hice clases y yo por ahí veo videos de hoy en día y las primeras canciones, si bien yo no me considero la gran cantante, pero bueno, yo sé que uno se conoce y sé que hay cosas que la puedo hacer mejor y bueno, y por ahí los nervios me juegan contra. Me pasó hace muy poco en el cumpleaños de Río Gallegos, en el aniversario. Me pasó, era ser soporte de Tini en la fecha principal de todo el festival hermoso que hubo. La gente que había me jugó en contra y yo miro por ahí hoy videos y dije, ay no, qué mal que lo hice. No sé, no sé, es como que a mí me gusta que vengan, gracias a Dios tengo mis amigas, que me dicen, que me son totalmente sinceras, porque a mí me gusta cuando vienen y me dicen cosas porque sé que es para mi crecimiento, que me va a ayudar. Ya si yo siento que es ya con otra intención, no lo tomo. Te voy a escuchar, porque yo creo que siempre hay que respetar. La movida de la música siempre va a tener comentarios buenos, comentarios malos. En realidad en todas las movidas, en general. Y después quedan uno. Si yo tengo un comentario malo y yo ya veo o intuyo que es con otra intención, voy a ser respetuosa porque siempre hay que escuchar, pero no lo tomo, no lo voy a tomar. Ahora, si yo sé que es para mi crecimiento y por mi bien y porque lo dicen porque me quieren, lo voy a tomar y no me va a molestar que me digan, che, Sari, en esta canción desafinaste o no estuvo bueno lo que dijiste en tal show. Porque, por ejemplo, los chicos me retan porque hablo mucho de comida, como que me boicoteo sola, todo el tiempo considerándome, ¿viste? Entonces, por ahí me dicen, che, Sari, acordate de no decirlo y no, lo tomo como crecimiento. Veo lo que tomar y lo que no. Sé que siempre supe el desenlace. Sí, y me ayudó mucho también, el deporte me ayudó mucho a tener personalidad. Más en el puesto que cubro, que es el arco. Y eso me ayudó muchísimo a tener personalidad. Ser capitana varios años, eso también. Y después lo que me pasa arriba del escenario, lo que tengo es que yo soy muy espontánea. Es como que si yo veo algo que a mí no me gusta, no lo puedo disimular. No puedo. No puedo y me quedo bloqueada. Pasó en un show que empezaron a pelear y paré todo paré. Es como que no puedo, soy muy espontánea, entonces a veces me juegan contra porque por ahí digo cosas que no es nada, ninguna barbaridad, ¿no? Pero que bueno, no hubiera estado bueno que no lo diga. Como me pasó el fin de semana en Piedrabuena, que yo veía que le tiraban un montón de espuma a mi mamá y es como que esas cosas, ¿viste? Soy muy espontánea y la gente ya sabe que soy así. Entonces por ahí digo, soy mucho de tirar chistes, entonces la gente se ríe conmigo porque me sale de adentro, ¿viste? Me sale así y ya me conocen. Las caras, o por ahí siempre me dicen las caras que hago. Estoy cantando y capaz que le hago así. O empezar a caerme la ficha, che, estamos viajando acá, viajando allá. Y en el 2019 fue como el boom. Si bien en el 2018 se sintió mucho la diferencia, pero en el 2019 fue muy fuerte el crecimiento y eso yo no lo podía creer. Ya que, no sé, estar caminando o en mi trabajo, que yo estaba en atención al público y que iba y la gente te hablaba, te pedía fotos, eso fue como que ahí me empezó a caer un poco la ficha. Y bueno, y después cuando pasó lo de viajar a nuestro primer viaje más lejos, digamos que fue a las Grutas en el verano del 2020, fue como decir, bueno, esto va creciendo. Desde que arrancamos tuvimos muchos emprendedores que nos ayudaron, o comerciantes. Y nosotros, por ejemplo, tenemos uno de los sponsors que hoy en día es, digamos, como nuestro, no sé cómo decirlo, nuestro padrino, que está desde el 2017. Y cuando le contamos lo de las grutas que nos habían llamado de Madrid, no, en el 2019, en septiembre, fue la primera vez que nos llaman de Madrid, por un video de Facebook. Y después cuando fue el verano 2020 nos vuelven a llamar y yo a Paulín le digo, che, ¿y si vamos a las grutas?
Pero no fue porque se me ocurrió a mí, fue porque tocamos en un bar de acá, un evento privado, y un señor que estaba ahí sentado, chicos, yo les dono 2 semanas de estadía en las grutas. ¿Qué voy a decir? ¿No me estás hablando en serio? Yo pensé que yo... No, sí. Y nos donó 2 semanas de estadía en las grutas. O sea, él se negó a tener ese ingreso porque son alquileres que tiene. Y para que nosotros podamos ir y hacer... Me dice, porque ustedes se tienen que hacer conocer. Ustedes se tienen que hacer conocer. Y le digo, che, ¿vos te acordás lo de este señor? Y bueno, y se dio y volvimos a ir a Marin y a las grutas. Y voy a decir, no... ¿En qué momento pasó de que la gente te esté regalando tanto, dando tanto amor de esa forma? Queriéndote ayudar todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre fuimos de regalar muchas cosas nosotros, entonces llegaba mensaje a la página, chicos, yo tengo esto para donar, chicos, yo tengo esto. Bueno, nuestro padrino, digamos, fue el que nos ayudó, porque obviamente hay que solventar la movilidad para hasta las grutas. Y íbamos a poner nuestros vehículos, pero ¿y la nafta? En ese momento eran 60.000 pesos en combustible. Sí, y vos decís, ¿de dónde? ¿De dónde lo sacamos? Y él dijo, chicos, dice, yo los apoyo en todo. Y él nos dio la posibilidad de que podamos ir. Y aparte del señor que nos donó la estadía 2 semanas en las grutas. Sí, sí. ¿Cómo? Sí, genial. Es más, quería que vayamos... Pasamos a visitarlo ahora que tuvimos un viaje muy largo ahora a fin de año y lo pasamos a visitar. Bueno, él no estaba, pero pasamos y teníamos que hacer noche ahí. Chicos, quédense ahí, no se hagan drama, porque bueno, se había hecho muy largo el trayecto y bueno, y dormimos ahí. No, hoy en día la relación está genial. Que te caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiera estar contigo. Después de tener la experiencia de ir hasta Mendoza el año pasado, la verdad que nos trataron de una manera... La persona que nos llama trabajó 10 años con Ulises. Entonces él se manejaba de la forma que se maneja una banda de ese nivel. Yo no podía creer, o sea, tenía chofer. Y yo siempre acostumbrada, o sea, manejando yo siempre estoy acostumbrada, bueno chicos, hay que armar, yo ayudo, o sea, ¿por qué no voy a ayudar a armar? ¿Por qué? Porque canto. No, siempre fui a ayudar, bajo instrumentos, cargo instrumentos. Lo que yo acostumbré a los chicos es que hacemos todo en equipo, que eso lo aprendí gracias al deporte. Eso me ayudó muchísimo, porque somos todos por igual. Entonces, siempre hacemos todo en grupo y si tenemos que limpiar, limpiamos todos juntos, no es que hay uno que no lo va a hacer. Y bueno, y llegar allá y de que no pueda entrar a un boliche, no, los chicos que vayan a armar, yo te aviso cuando vos podés entrar. Al principio me chocó, porque no estaba acostumbrada, o el solo hecho de tener chofer. Lo que pasa es que en una noche tocábamos en Tunuyán, teníamos que terminar ahí, viajar hasta Tupungato, después volver a Tunuyán para tocar en otro boliche. Y obviamente que yo vaya manejando era un riesgo también, pero yo ya por ahí siempre manejo yo. Y me chocó el tener un chofer, que se manejaban con handy, auricular, y voy a decir, nosotros no somos nadie, ¿entendés? O sea, yo digo, si no nos conocen, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero él estaba acostumbrado a eso, a manejarse de esa manera. Y cuando estábamos volviendo, bueno, después él me dijo, Sari me dice, disculpame, yo sé que a vos por ahí no te gustó mucho el tema de tener chofer, guardaespaldas. Y le digo, no, bueno, no lo tomo mal, pero bueno, es como, no estoy acostumbrada y me manejo de otra forma. Entonces por ahí eso es que me costó,
Me dice, pero vos te tenés que acostumbrar. Y bueno, ahí empezaron sus palabras, buenas palabras, porque gracias a Dios nos fue muy bien allá. Besos suenan verdaderos. Sí, y bueno, yo creo que eso también va de la mano de la pregunta anterior. Cuando volvemos de este viaje y vemos cómo es toda esa movida, cómo se manejan, es como que la cabeza nos quedó así. Y yo le digo, chicos, estamos lejos de todo, como estábamos hablando recién, y si nosotros no nos jugamos, ¿qué vamos a esperar? Que nos vengan a buscar acá hasta acá. Le digo, así como ahora hicimos este tremendo esfuerzo, nos la jugamos, yo digo, y no por una cuestión de salir de Santa Cruz, pero lamentablemente, como decís vos, estamos lejos de todo, entonces cuesta todo mucho más. Y le digo, nos las tenemos que jugar. Digo, ¿estamos preparados para eso? Nos vamos a Buenos Aires, yo me voy, pero ¿sabés qué? De cabeza. Digo, ¿están preparados? Digo, ¿ustedes harían lo mismo? Y obviamente sí. Obviamente que sí. Si bien todos tienen diferentes situaciones, porque los chicos tienen familia, yo no tengo hijos, pero los chicos sí. Entonces, bueno, ahí habría que ver si se puede, si no, pero yo creo que estamos todos con esa idea en la cabeza, todos de decir, bueno, vamos por todo. Me cuesta ponerle, si yo digo, bueno, los chicos ninguno puede, me cuesta irme sola. No por una cuestión de estar sola, sino es que yo siempre con los chicos fui, es con ellos. La Saribán es la Saribán con ellos. Por eso es que uno puede ser el mejor o el peor cantante. Pero si vos no tenés unos músicos al costado, o sea, el cantante es también gracias a que tenés músicos y que te da la posibilidad de que uno pueda cantar, ¿no? Y yo creo que la banda, la Saribán, no es Sarina o por la cantante. Yo creo que siempre lo quise lograr y creo que gracias a Dios lo estamos logrando, de que sea de la banda completa. De que hoy en día los chicos también van por la calle, la Saribán, la Saribán. Por eso es que en el escenario también los hago participar mucho, mucho. Pasaré en mis manos, sanaré toda llaga de distancia. Lo terrible del mar es morir de sed. Como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me besa me pone a temblar. Cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de piel, que hace sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ven, caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Bueno, cuando empieza la cuarentena, que justo fue después del año que bueno, nos había ido muy bien, digo, ¿y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Porque yo digo, todo lo que nos costó, todo lo que remamos para que la gente, o sea, que para que podamos ser un poco conocidos, yo digo, ahora ¿qué hago? Y empezamos con transmisiones, si bien yo siempre hacía desde el 2017, pero en cuarentena fue como que, bueno, empecé a hacer una en los domingos con el tecladista, cantar, charlar con la gente, y eso fue cada vez creciendo más. La gente empezó a pedir que haya un día, pues yo parecía una cada tanto. Y la gente pide, che, hacerlo una vez por semana. Empecé a entregar un montón de premios en las transmisiones en vivo. Y empezaron las transmisiones, Ser Antonio empezó a hacer por Instagram. Iba llamando a diferente gente para cantar. Y bueno, yo empecé a toda la gente que estaba en Facebook, empecé a pedirle que me etiquete en las transmisiones de Ser Antonio, hasta que se da la posibilidad de que me llame a mí, cantamos un tema y después de una semana, o sea, él como que dejaba anotado, qué sé yo, y después volví a llamar si es que a él le gustaba y tenías la posibilidad de ganar que se pase un video de tuyo cantando, o de la banda, o de lo que tengas, en Pasión de Sábado. Y nos vuelve a llamar, canto un tema y ahí me dice en vivo que había ganado para que pasen el video en Pasión de Sábado. Ay, fue una locura. No lo podía creer.
No, y las redes explotaron. Me pasé la vida. Sí, de Buenos Aires nos han llamado, sí, recibimos un llamado hace muy poco. Y bueno, yo creo que para hacer algo así, hoy en día, como estamos nosotros, lo tenés que proyectar, armarlo, así como el viaje de Mendoza. El viaje de Mendoza nos habían llamado, no sé, 6 meses antes. Y bueno, fue un proceso armarlo, porque bueno, esta persona que nos llamó, él pensó que éramos una banda que se manejaba nacionalmente. Bueno, cuando anden por estos lados. No, señor, no vamos a andar todavía por esos lados. Y bueno, y le comentamos nuestra realidad, que éramos una banda del sur, que estábamos empezando. Dice, yo miré los videos, dice, yo pensé que ustedes ya nacionalmente, no. Y bueno, fue armarlo, nosotros, el armar la gira, porque decir, no hacer directo de acá a Mendoza, armar localidad por localidad. Y bueno, y esto con este llamado de Buenos Aires es lo mismo, proyectarlo, armarlo. La persona de Mendoza quiere que volvamos a ir porque ya nos armó una gira por San Juan, Tucumán, claro, un montón de lugares que cuando fuimos en diciembre ya querían que toquemos, pero bueno, nosotros teníamos que volver para el aniversario de Río Gallegos, así que nos teníamos que volver sí o sí. Y bueno, ahora es volver a armarlo, volver a proyectarlo y bueno, todo otra vez. A mí las que más me complican, los cumpleaños de 15. Lo que pasa es que muchas veces pasa que el cumpleaños de 15 nos llaman, pero porque a los padres les gusta la banda, ¿viste? Nosotros yo creo que tenemos un promedio de edades de, no sé, de 25. Tenemos a los chiquititos, que nos siguen un montón de chiquitos, y después saltamos yo creo que de los 25 para arriba. Y la edad 15, 16 están con el trap, María Becerra, bueno, Duki, Emilia, bueno, toda esa movida. Y muchas veces nos pasa que los cumpleaños 15 es porque les gusta a los padres, porque les gusta a los familiares. Nos ha tocado de que la cumpleañera siga elegido Saribán, pero la mayoría es porque los padres. Entonces como que a mí me complica. Me complica como decir, uy, acá como la remo. Canto tini, tini, tini. Y no, por suerte, bueno, la sabemos llevar, por suerte, gracias a Dios. Obviamente a veces cuesta un poquito más, a veces un poquito menos, porque es una edad complicada a los 15 años. Y es lo que más me complica, pero después toda la fiesta privada de lo que son, bueno, casamientos o fiestas de empresa. No 10. Super el desenlace. Me pasé. En lo que son eventos privados, nunca nos pasó de que nos fallen, nunca. Y nosotros siempre, casi siempre cobramos después del show. Termina el show y ahí le cobramos. A veces pasa que te lo dan antes, pero casi siempre hacemos después, por una cuestión de que nada, que vean el show, que terminen contentos. No es de que si no terminan contentos no nos va a pagar, obviamente, porque nosotros el trabajo lo hicimos. Pero y aparte una cuestión de confianza, ¿no? Qué sé yo, capaz que piensan, che, le pagamos antes y no sé, no vinieron. Porque bueno, por ahí hay gente que por ahí puede llegar a desconfiar. Y siempre cobramos después y nunca nos fallaron. Nos ha pasado en otros ámbitos que sí, que llamados. Yo tengo mucha paciencia yo tengo mucha paciencia, pero ya llega un punto que puedo decir, bueno, acá llegó mi límite y bueno, y llamar y bueno, y ponerme firme, nunca faltar el respeto, pero voy a decir, bueno, ¿sabes qué? Si no pagas, voy a ir a tal lado, y bueno, y ahí logré que nos puedan pagar. Mucha gente piensa que porque estamos en una banda, porque tocar un instrumento, por cantar, de que nada, que esto es una joda. Y no es una joda, es nuestro trabajo. Lo tomamos como tal. Se rompe una cuerda de bajo, hace unos meses estaba a 7 lucas, no me quiero imaginar hoy. O sea, y esas cosas no es una joda para nosotros. Si bien uno la pasa bien, obviamente, pero es un trabajo. Y si nosotros tenemos la responsabilidad de ir a horario, cumplir,
hacer de que vos la pases bien, que es nuestro trabajo, ¿por qué vos no lo vas a cumplir? ¿Por qué? Porque es una banda. O el de siempre, che, ¿por qué no venía a tocar gratis? ¿Por qué? Nosotros somos una banda que nos gusta mucho colaborar. Siempre hemos colaborado para recaudar cosas, sea alimentos. Me acuerdo que esto salió de nosotros, ir a tocar a la ría para que alimentos no perecederos, o sea, y escuelas especiales. Siempre o para niños que tenían que derivar y había que juntar dinero, capaz que, no sé, tocamos el fin de semana, toda la tocada, che chicos, este nene necesita donar la tocada completa, que nosotros no lo ponemos porque no hace falta publicarlo. Siempre fuimos así. Pero también tenés la gente, uno entiende que hay que colaborar en un montón de casos y gracias a Dios nosotros somos como tenemos mucha empatía en esos casos, pero después tenés la gente de, che, o sea, si vos sos carpintero, che, ¿por qué no me regalás un mueble? ¿Por qué? Si es tu trabajo. No, esto no es tu trabajo. O el siempre del descuento, que obviamente uno siempre ve las situaciones, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha empatía, como decíamos, de cumpleaños de 15. Ya la familia está teniendo un esfuerzo tremendo para que la nena tenga una tremenda noche, un montón de gastos. Hoy en día son un montón de gastos y sí tenemos empatía. Che, chicos, mirá, lo hacemos. Pero ya cuando vemos que es para algún evento y que vos decís, no porque es nuestro trabajo. Si yo no te pido que tu trabajo lo hagas gratis. Y a mí me gusta en los eventos públicos que ya la gente por ahí paga para ir a verte y que es porque sigue la Saribán, nos gusta hacer otras canciones y que capaz que no son mucho de bailar. De los besos que te di, por ejemplo, el último video. Ese es un tema que en un evento privado no lo hacemos, por ejemplo. Bueno, ahora lo empezamos a hacer, pero antes no lo hacíamos. Porque sabemos que por ahí es un tema que como en un evento privado para bailar, tienen que conocer las canciones. Si no la conocen es como que te quedan ahí, por ahí bailan, pero viste la onda pues capaz que no es la misma. Igual siempre es también la onda que le pone uno, ¿no? Pero no, en los eventos públicos es como que hacemos más temas más no conocidos, preparados. Buscamos otras canciones. Y yo creo que todo el tiempo tenés que estar teniendo material. Hoy en día por ahí estamos un poco quedados, por así decirlo, por un tema de mi trabajo, que estoy viajando mucho. Pero bueno, ahora próximamente ya se viene el próximo video, que es el primer tema propio. El primer tema, no lo escribí yo, por eso no conté. No, nosotros lo que hicimos fue pedir una colaboración, o sea, lo compramos en realidad. Buscar algún colaborante y lo compramos. Tenemos temas propios de Pablín y que esos van a venir después, porque Pablín sí escribe. Y bueno, se viene eso que yo creo que va a ser un antes y un después. Yo lo que le digo a los chicos es que si ese tema gusta, si bien después vamos a seguir haciendo cover en los shows, pero ya después el material que va a estar en YouTube, yo creo que ya va a ser un antes y un después y tiene que ser todos temas propios de Saribán. La disciplina deportiva con la que se formó Sarina le ha permitido ir fortaleciéndose tanto sobre como debajo del escenario. La vocación parece ir construyéndola a base de presentaciones y de una mejora en aspectos que van más allá de lo estrictamente musical. El futuro no está escrito, los objetivos van cambiando y los de hoy no son los mismos que hace 3 o 4 años. Sarina bien sabe que todo esto se va conquistando día a día, contagiando entusiasmo en el camino, pero sobre todas las cosas, creyendo en lo que están haciendo. Blue sky, tell us why you had to hide away for so
sky. Please tell us why.